A simple vista, podríamos haber parecido la familia ideal. Mi padre, James Wilson, dirigía un próspero negocio de equipos médicos, lo que nos permitía vivir en una elegante casa de 2 pisos en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Mi madre, Diana, era lo que muchos llamaban una dama de sociedad. Nunca tuvo que trabajar ni un solo día, y en realidad, no lo necesitaba. Los ingresos de papá eran más que suficientes para garantizar nuestro estilo de vida cómodo y cubrir los lujos a los que mamá estaba acostumbrada. Recuerdo verla preparándose cada mañana cuando yo era pequeña. Pasaba largos ratos frente a su tocador, aplicándose cremas y maquillaje, arreglando su cabello rubio miel hasta lograr un peinado impecable. Carrie, querida, me decía sin apartar la vista del espejo, una mujer siempre debe lucir perfecta. Así fue como conquisté a tu padre. Papá trabajaba muchas horas, pero siempre encontraba un momento para estar conmigo. Llegaba a casa exhausto, pero se sentaba a mi lado mientras hacía la tarea, escuchando con interés mis historias sobre la escuela o mis amigos. Mamá, en cambio, era diferente. Parecía una mariposa, siempre ocupada con algo nuevo, compras, días de spa, almuerzos con sus amigas. A veces notaba cómo papá la observaba con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de amor y algo más que en ese entonces no entendía. Ahora sé que era preocupación. Tenía 9 años cuando todo empezó a desmoronarse. Ese fue el día en que nuestra fachada perfecta comenzó a agrietarse, era un martes. Lo recuerdo porque teníamos clase de arte y había hecho una pintura. Estaba emocionada de mostrársela a mamá. Papá estaba fuera por negocios, algo sobre un gran contrato con un hospital en Chicago. Se suponía que sería un día normal, pero cuando llegué a casa de la escuela, la casa estaba cerrada. Ni mamá, ni una nota, ni respuesta en su teléfono. Solo silencio. Y nuestra vecina, la señora Peterson, mirándome con lástima desde su porche. Tu madre se fue con sus amigas hace unas 2 querida, gritó la señora Peterson. Llevaba ese vestido azul nuevo que compró la semana pasada. Me senté en los escalones de la entrada con mi mochila a mi lado, la pintura que había hecho arrugándose ligeramente en mis manos. Pasó 1 hora, luego 2. El sol comenzó a ponerse y seguía sin haber rastro de mamá. Mi mente de niña de 9 años no podía entender cómo podía olvidarse de mí. Finalmente, con manos temblorosas, llamé a papá. Papá, papi. No hay nadie en casa y no encuentro a mamá. El silencio al otro lado de la línea era aterrador. Cuando papá habló, su voz era tensa y controlada. Quédate ahí, princesa. Voy para casa. Papá llegó a casa en un tiempo récord esa noche, rompiendo todos los límites de velocidad entre Chicago y casa. Pude ver las líneas de preocupación grabadas profundamente en su rostro cuando me revisó en la casa de la señora Peterson. Intenta dormir, princesa, dijo, besándome la frente. Yo me encargo de esto. A la mañana siguiente, alrededor de las 7 de la mañana escuché un coche detenerse afuera. Papá, que no había dormido en toda la noche, me hizo un gesto para que me quedara callada mientras escuchábamos la puerta principal abrirse. Mamá entró tambaleándose, con su vestido azul arrugado, su cabello perfecto hecho un desastre y el lápiz labial corrido por su mejilla. Olía a vino y cigarrillos. James jadeó con acento agudo, dejando caer su bolso de diseñador. ¿Qué? ¿No estabas en Chicago? No. La voz de papá era gélida. Simplemente no, Diana. Mamá intentó reírse, alisándose el cabello con manos temblorosas.
Oh, cariño, estás haciendo una montaña de un grano de arena. Solo tuve una pequeña reunión con las chicas. ¿Una pequeña reunión? Explotó, papá. Nuestra hija de 9 años se quedó fuera de la casa. Se sentó en esos escalones durante horas. Horas, Diana. ¿Qué clase de madre se olvida de su propia hija? Nunca había visto a papá tan enojado. El rostro de mamá se arrugó y las lágrimas comenzaron a fluir. Lágrimas perfectas manchadas de rímel que de alguna manera la hacían parecer una estrella de cine trágica. Lo siento. Lo siento mucho, sollozó. Simplemente perdí la noción del tiempo. No volverá a suceder, lo prometo. Papá la perdonó una semana después. Pero algo había cambiado. Lo noté en las pequeñas cosas. Al principio, mamá dejó de preguntarme por la escuela. Mis dibujos ya no se ganaban un lugar en el refrigerador. Cuando intentaba mostrarle algo, me hacía un gesto con la mano, distraída. Ahora no, Cari. Pero cuando papá estaba cerca, era diferente. De repente se convertía en la madre del año, abrazándome dramáticamente y llamándome cariño y querida. Me convertí en la niña de papá. En el momento en que él salía de la habitación, el hielo regresaba. Intenté todo para recuperar su amor. Empecé a sacar calificaciones perfectas, pensando que tal vez eso la haría sentir orgullosa. Aprendí a peinarme y a elegir mi ropa para que ella no tuviera que ayudarme. Incluso intenté copiar su forma de hablar y caminar, con la esperanza de que se viera a sí misma en mí y me amara por ello. Un día le preparé el desayuno en la cama, tostadas quemadas y avena grumosa, pero solo tenía 10 años. Lo llevé a su habitación, muy orgullosa de mí misma. ¿Qué es este desastre?, dijo, mirando la bandeja con disgusto. Cari, has dejado migas por todo mi edredón nuevo. Solo vete. Ese fue el momento en que me di cuenta de la verdad. Mi madre no me amaba. Se amaba a sí misma, a sus amigos, a sus viajes de compras y al estilo de vida que mi padre le proporcionaba. Pero yo era solo un accesorio, algo que venía con la vida perfecta con la que se había casado. Me convertí en la niña de papá. Después de eso, papá notó el cambio en el comportamiento de mamá, me di cuenta, pero trató de compensarlo pasando aún más tiempo conmigo. Teníamos nuestros rituales panqueques los sábados por la mañana, paseos nocturnos donde me contaba sobre su día en el trabajo, viajes de fin de semana al museo cuando mamá estaba demasiado cansada para unirse a nosotros. Una tarde, escuché a mamá hablando por teléfono con una de sus amigas. Oh, ya sabes, Cari, dijo, su voz goteando desdén. Es una niña de papá. Siempre está con James, siguiéndolo como una pequeña sombra. Es patético, de verdad. Pero no era patético. El amor de papá era real. No estaba envuelto en paquetes de diseño ni escondido detrás de un maquillaje perfecto. Estaba en sus sonrisas cansadas después de largos días de trabajo, en la forma en que nunca se perdía una obra de teatro escolar, incluso cuando tenía reuniones importantes, y en cómo realmente escuchaba cuando hablaba. Todo cambió el verano que cumplí 16 años. Papá comenzó a tener estos dolores de cabeza que no desaparecían. Luego vinieron los mareos, la pérdida de peso inexplicable, las noches en las que se despertaba con sudores fríos. Mamá actuaba molesta, como si lo estuviera haciendo a propósito para incomodarla. James, de verdad necesitas ver a otro médico, se quejaba. Estos especialistas son tan caros y probablemente solo estés overworked.
Pero vi cómo le temblaban las manos a veces, cómo se detenía en medio de las frases, como si hubiera olvidado lo que estaba diciendo. Me asustaba muchísimo. Los médicos nos pasaron de uno a análisis de sangre, resonancias magnéticas, especialistas con nombres que no podía pronunciar. Nadie podía averiguar qué le pasaba, hasta que finalmente un médico llamó con la respuesta que habíamos estado cáncer. Un tipo raro que ya se había extendido por su cuerpo. Papá instaló su oficina en casa, dirigiendo su negocio de equipos médicos desde el estudio. Mientras recibía tratamiento, yo le llevaba té y me sentaba con él durante las conferencias telefónicas, viéndolo poner buena cara para sus clientes, incluso cuando sabía que estaba sufriendo. Mamá, sin embargo, Dios, nunca olvidaré escucharla por teléfono con sus amigas. Es tan agotador, susurraba cuando pensaba que nadie podía oírla. ¿Sabes lo difícil que es cocinar? ¿Todas estas comidas especiales? Todo tiene que ser orgánico ahora, nada de alimentos procesados. Y la casa huele a hospital con todos estos medicamentos. Apenas puedo soportarlo. Quería gritarle, tirar su preciado teléfono al otro lado de la habitación. Papá estaba luchando por su vida y ella se quejaba de cocinar, pero me quedé callada. Papá no necesitaba saber lo egoísta que estaba haciendo. Necesitaba concentrarse en mejorar. Durante un año vivimos así, papá trabajando desde su estudio, yo ayudando donde podía, mamá haciendo un espectáculo de ser la esposa devota cuando la gente la veía, pero quejándose con sus amigas en el momento en que se iban. Luego llegó el día que destrozó cualquier esperanza que nos quedaba. Papá nos llamó a mamá y a mí a su estudio. Parecía tan cansado sentado detrás de su gran escritorio que ahora parecía demasiado grande para él. Voy a vender el negocio, dijo sin preámbulos. Los médicos. La voz de papá se quebró. Respiró hondo. Dicen que no me queda mucho tiempo, tal vez unos meses. El mundo se detuvo. No podía respirar. No, susurré. No, papi, están equivocados. Tienen que estarlo. Princesa extendió la mano hacia mí. La empresa necesita un liderazgo fuerte. Ninguna de las dos está en condiciones de dirigirla. Cari, eres demasiado joven. Y Diana, bueno, no es tu campo. Necesito vender mientras todavía sea valioso, mientras pueda asegurarme de que mis empleados estén atendidos y de que ambas estén provistas. Me eché con acento agudo a llorar, agarrando su mano como si de alguna manera pudiera mantenerlo con nosotras por la fuerza de mi voluntad. A través de mis lágrimas, vi a mamá secarse los ojos con un pañuelo, haciendo pequeños gemidos. Pero cuando papá apartó la mirada, su rostro estaba inexpresivo, calculador. No estaba llorando en absoluto. Fue entonces cuando supe que no estaba de duelo por su esposo moribundo. Ya estaba planeando su vida sin él. Papá empeoró rápidamente después de eso. Cada día lo veía desvanecerse un poco más. El hombre fuerte que solía llevarme sobre sus hombros apenas podía caminar hasta el baño sin ayuda. Contratamos a una enfermera, la señora Rodríguez, que se quedaba con él durante el día. Yo corría a casa de la escuela sin siquiera molestarme en cambiarme el uniforme, solo para pasar cada minuto posible con él. Mamá, sin embargo, apenas estaba cerca. Aparecía por las mañanas perfectamente maquillada, con su bolso de diseño en el brazo. No puedo quedarme, anunciaba a nadie en particular. Esta casa es demasiado deprimente. El olor a medicamentos, el equipo médico no es bueno para mi salud mental. Una noche,
cuando la condición de papá empeoró tanto que tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital, mamá dejó de volver a casa por la noche por completo. Aparecía temprano en la mañana, luciendo fresca y feliz. De hecho, feliz mientras papá se estaba muriendo en una cama de hospital. No pude soportarlo más. Una mañana la confronté en la cocina. ¿Dónde estuviste anoche?, exigí. Papá te estaba pidiendo. No es asunto tuyo, Carrie, dijo, arreglándose el lápiz labial en su espejo compacto. ¿No es asunto mío? Se está muriendo, mamá. Tu esposo se está muriendo y tú estás Dios sabe dónde, volviendo a casa con esa estúpida sonrisa en tu cara. Cerró el compacto con tanta fuerza que se agrietó. Escúchame con mucha atención, siseo acercándose a mi cara. Puede que seas la pequeña princesa preciosa de papá, pero él no estará por aquí mucho más tiempo. Y entonces solo seremos tú y yo. Si quieres ir a la universidad, si quieres algún tipo de futuro, aprenderás a mostrarme algo de respeto. Puedo hacerte la vida un infierno, Carrie. No. No me pongas a prueba. Una semana antes de mi cumpleaños número 18, papá murió. Era una tranquila mañana de miércoles. Estaba sosteniendo su mano, contándole sobre mis solicitudes de ingreso a la universidad, cuando simplemente dejó de respirar. Así, sin más. Se había ido. El funeral fue un espectáculo. Mamá lo dio todo. La viuda afligida con su vestido negro de diseño, secándose los ojos con un pañuelo con monograma. Incluso logró sacar algunas lágrimas durante el elogio fúnebre. James fue el amor de mi vida, sollozó ante los dolientes reunidos. No sé cómo seguiré adelante sin él. Pero en el momento en que el último coche salió del cementerio, fue como si alguien accionara un interruptor. Las lágrimas se secaron al instante. Estaba tarareando, de hecho. Tarareando mientras conducíamos a casa. Me senté en el asiento trasero, todavía con mi vestido negro, mirando a esta extraña que tenía el rostro de mi madre. Ni siquiera me miró cuando llegamos a casa. Simplemente se quitó los tacones, se sirvió una copa de vino y comenzó a hacer llamadas telefónicas a sus amigas. Mi padre ni siquiera estaba frío en su tumba, y ella ya estaba planeando almuerzos. Volver a la escuela después de la muerte de papá se sintió surrealista. Todo era los casilleros, los pisos chirriantes, el drama sobre quién estaba saliendo con quién. Pero nada se sentía real. Me sentaba en clase, mirando mis libros de texto, y todo en lo que podía pensar era en la silla vacía de papá en casa. Luego llegó mi cumpleaños número 18. Me desperté temprano, medio esperando que mamá lo recordara, que al menos dijera algo. La casa estaba vacía. Ni una nota, ni una tarjeta, nada. Solo silencio y el leve olor a la loción para después del afeitado de papá que aún persistía en el pasillo. Mi mejor amiga Sara insistió en sacarme. No puedes pasar tu cumpleaños sola, dijo. Vamos a celebrar, aunque sea solo un poco. Así que fuimos a una pequeña cafetería en el centro a la que papá solía llevarme a tomar chocolate caliente cuando era pequeña. Sara y algunas otras amigas me habían comprado un pastel y cantaron feliz cumpleaños en voz baja para no molestar a los demás clientes. Por un momento, rodeada de su amor, casi me sentí bien. No quería volver a casa esa noche. Sara me ofreció su sofá y acepté. Mamá probablemente ni siquiera se dará cuenta de que me fui, le dije, tratando de reírme. Cuando llegué a casa a la mañana siguiente, había un coche extraño en nuestra entrada.
Un llamativo descapotable rojo que crisis de la mediana edad. Entré y encontré a mamá en la cocina con un hombre que nunca había visto antes. Tendría unos 35 años, con el pelo peinado un reloj caro. Mamá estaba colgada de su brazo, riendo como una adolescente. «Oh, ahí estás», dijo mamá cuando me vio, su voz goteando. Falsa dulzura. Carrie, conoce a Robert, mi prometido. Me quedé allí congelada. Papá había muerto hacía apenas un mes. ¿Qué? No te veas tan sorprendida, cariño, se rió mamá, pero sus ojos eran fríos. La vida continúa. Y hablando de eso, se enderezó, abandonando la dulce actuación por completo. Necesitas empacar tus cosas e irte. ¿Qué? Pensé que debí haber oído mal. ¿Irme? Esta es mi casa. Ya no. Me interrumpió mamá. Tu padre se ha ido y todo su dinero es mío ahora. Finalmente puedo vivir como quiero con quien quiero. Le sonrió a Robert, quien al menos tuvo la decencia de parecer incómodo. He terminado de jugar a ser mamá. Ya tienes 18 años. Legalmente eres una adulta. No estoy obligada a mantenerte más. No puedes simplemente echarme. Protesté, pero mamá ya se dirigía arriba. La escuché sacar mi maleta del armario. Mírame. Gritó. Robert y yo queremos renovar, tal vez convertir tu habitación en un gimnasio. En casa. Tienes 30 minutos. Para empacar lo que necesites. Todo lo que dejes se va a la basura. Me quedé allí parada en estado de shock mientras comenzaba a tirar mi ropa en la maleta. Fotos de papá, mis cosas de la escuela, toda mi vida, todo empacado como basura. Cuando intenté discutir, me agarró del brazo y prácticamente me arrastró hasta la puerta. Ya tienes 18 años, Carrie. Bienvenida al mundo real. Me tiró la maleta y me cerró la puerta en la cara. De pie en la acera con toda mi vida metida en una maleta, hice lo único que se me ocurrió. Llamé a Sara. Dios mío, Carrie llegó con acento agudo después de que le conté lo que había sucedido. Sube a un taxi ahora mismo. ¿Vienes a quedarte conmigo? Sara vivía en un pequeño apartamento cerca del centro. Sus padres se lo habían conseguido cuando comenzó la universidad comunitaria y ahora insistía en que me quedara en su habitación libre. No es mucho, dijo, ayudándome a desempacar mis pertenencias apresuradamente reunidas. Pero al menos tu madre no sabrá dónde encontrarte si decide causar más problemas. Gracias, Sara, logré decir finalmente, dejando caer las lágrimas. No sé qué habría hecho. Oye, ¿para qué están las mejores amigas? Me abrazó con fuerza. Además, tu papá siempre fue tan bueno conmigo. ¿Recuerdas cómo me dejaba quedarme a cenar cada vez que mis padres se peleaban? La semana siguiente pasó como un borrón. Me dediqué a estudiar para los exámenes finales, tratando de no pensar en que básicamente no tenía hogar. Mis profesores fueron comprensivos. Se corrió la voz sobre la muerte de papá y ahora esto. Me dieron tiempo extra para completar las tareas, pero no lo necesitaba. Estudiar era lo único que me mantenía cuerda. Luego llegó la llamada de la señora Peterson, nuestra antigua vecina. Carrie, cariño, su voz era vacilante, pero pensé que deberías saber que tu madre está planeando una fiesta de compromiso en la casa la próxima semana. Mi estómago se revolvió. ¿Una fiesta de compromiso? Papá solo lleva muerto 6 semanas. Lo sé, querida. Lo siento mucho.
Vendrán empresas de catering y está decorando todo el lugar. Pensé que debería saberlo por mí en lugar de por los chismes. Me senté en el sofá de Sara después de esa llamada, temblando de ira. La casa donde murió papá, donde vivían todos nuestros recuerdos familiares, iba a estar llena de gente celebrando la nueva relación de mi madre. ¿Quitaría primero las fotos familiares o las dejaría puestas? Pruebas de la vida que estaba tan ansiosa por olvidar. 3 días después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. ¿Es Caroline Wilson? Preguntó una voz. Sí, soy Carrie. Soy el señor David del bufete de abogados Davidson Associates. Soy el notario que se encarga de la herencia de su padre. Necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Hay algunos asuntos importantes que debemos discutir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿La herencia de mi padre? Pero pensé que por favor, señorita Wilson, es mejor que lo discutamos en persona. ¿Puede venir mañana por la mañana? Accedí, mi mente dando vueltas. ¿De qué se trataba esto? Mamá había dicho que todo el dinero de papá era suyo. Ahora, ¿qué más había que discutir? El bufete de abogados estaba en uno de esos viejos edificios del centro con paneles de madera oscura y accesorios de latón por todas partes. La oficina del señor Davidson olía a cuero y café. Me hizo un gesto para que me sentara en una silla grande frente a su escritorio. Señorita Wilson comenzó, sacando un sobre grueso. Su padre, James Wilson, le dejó toda su herencia a usted, Caroline. Esto incluye la casa, todas las ganancias de la venta de su empresa y todos los demás activos, excepto algunos artículos específicos. Me quedé allí sentada, atónita. ¿Todo? Sí. La casa está a su nombre. Ahora, también hay un fondo fiduciario sustancial establecido específicamente para su educación universitaria. Deslizó una carta por el escritorio. Y su padre dejó esto para usted. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La letra familiar de papá llenaba la página. Mi querida Carrie, si estás leyendo esto, entonces me he ido. Lo siento mucho. No pude estar allí para verte crecer, para llevarte al altar algún día, para conocer a mis nietos. Pero espero que esta carta te ayude a entender algunas cosas. Sabía del romance de tu madre. Sabía de Robert. Lo supe por un tiempo, pero me quedé por ti. No podía soportar la idea de dejarte sola con ella. También sabía que si le dejaba todo a Diana, ella lo gastaría todo en sí misma y en ese hombre, sin dejar nada para tu futuro. Así que tomé una decisión. Todo es para ti. La casa, el dinero de la venta de la empresa, todo. Diana solo recibe el coche y las joyas que le compré a lo largo de los años. Es más de lo que se merece. Si quieres ayudar a tu madre algún día, es tu decisión. Pero recuerda esto, no le debes nada. Ella tomó sus decisiones. Ahora tú puedes tomar las tuyas. Te amo más que a nada en este mundo, princesa. Haz la vida que quieras. Con amor, siempre, papá. Las lágrimas nublaron mi visión, pero miré al señor Davidson. ¿Por qué mi madre no estaba aquí para esto? Se ajustó las gafas incómodamente. Intentamos contactarla varias veces. No contestó nuestras llamadas, así que le enviamos una carta formal. Nunca respondió. Solté una risa amarga. Mamá está demasiado ocupada planeando su fiesta de compromiso. Probablemente tiró la carta sin leerla. La ironía me golpeó.
Entonces, mientras mamá estaba decorando la casa de mi infancia para su fiesta, planeando su nueva vida con su hombre más joven, no tenía ni idea de que estaba a punto de perderlo todo. La noche de la fiesta de compromiso de mamá, me paré al otro lado de la calle de la casa de mi infancia, viendo cómo los coches se detenían y los invitados bien vestidos entraban por la puerta principal. La música y las risas se extendían por el aire de la noche. Caminé por el sendero familiar con el testamento de mi padre guardado de forma segura en mi bolso. La puerta principal estaba abierta. A mamá siempre le encantó presumir de la casa con sus amigos. Entré y por un momento, nadie me notó. Entonces mamá me vio. Su rostro pasó de un rosa ruborizado por el champán a un blanco fantasmal en un instante. ¿Qué estás haciendo aquí? Siseo corriendo hacia mí. Fuera. No estás invitada. Su voz resonó por toda la habitación y de repente todos los ojos estaban puestos en nosotras. Mamá, que nunca quiso perderse la oportunidad de hacerse la víctima, se volvió hacia sus invitados con una angustia teatral. Lo siento mucho, todos. Esta es mi hija. Lo ha estado pasando muy mal últimamente. Sigue rogando volver a casa, pero ya tiene 18 años y Robert y yo necesitamos nuestro espacio para empezar nuestra nueva vida juntos. Los invitados, el leal escuadrón de trepadores sociales y chismosos de mamá rieron con simpatía. Algunos me lanzaron miradas de lástima, otros susurraron a mis espaldas. En realidad, dije, mi voz clara y firme, no estoy aquí para rogar nada. Estoy aquí para tomar lo que es mío. Mamá soltó una risa burlona y aguda. ¿Tuyo? Oh, cariño, nada aquí te pertenece. Esta es mi casa ahora, comprada con el dinero de tu padre. ¿Dinero del qué? Debo en no verás ni 0,01 pesos. Abrí mi bolso lenta y deliberadamente. Eso es interesante, mamá, porque según el testamento de papá saqué los documentos, esta casa me pertenece a mí, junto con todo lo demás. El dinero de su empresa, las inversiones, todo. Todo excepto tu coche y tus joyas. El silencio que se apoderó de la habitación fue ensordecedor. El rostro de mamá pasó de blanco a rojo. «Estás mintiendo», exclamó. «Esto es ridículo. ¿Te gustaría leerlo?» Extendí el testamento. Todo está muy claro. Papá sabía de Robert, por cierto. Sabía que estabas planeando gastar todo en tu nueva vida juntos. Por eso me lo dejó todo a mí. Comenzaron los susurros. Las amigas de mamá, que momentos antes se habían reído de mí, ahora la miraban conmocionadas. Robert se había quedado muy quieto, su copa de champán congelada a medio camino de su boca, así que continué levantando un poco la como esta es mi casa, voy a tener que pedirles a todos que se vayan, a menos que quieran que llame a la policía y lo saquen por allanamiento. El éxodo fue casi cómico. Estas personas que habían estado celebrando el nuevo comienzo de mi madre no pudieron salir lo suficientemente rápido, murmurando excusas incómodas mientras se apresuraban a pasar. En cuestión de minutos, solo quedamos mamá, Robert y yo. Carrie, cariño. La voz de mamá se había vuelto melosa. Podemos arreglar esto. Somos familia. ¿Familia? La interrumpí. Me echaste en mi cumpleaños número 18. Ni siquiera esperaste a que papá estuviera frío en su tumba antes de mudarte con tu amante. Eso no es familia, mamá. ¿Pero a dónde se supone que debo ir? Su voz se quebró. Por primera vez vi un miedo real en sus ojos. Ese no es mi problema. Señalé la puerta.
Tienen hasta mañana para sacar sus cosas. Todo lo que quedaba sería donado a la caridad. Se marcharon, mamá todavía insistiendo, mientras Robert permanecía en silencio, visiblemente avergonzado. Los observé desde la ventana mientras se alejaban en su llamativo descapotable rojo, con las decoraciones de la fiesta de compromiso de mamá aún colgando tristemente en mi recibidor. 2 semanas después, Sarah me comentó que había escuchado rumores de que Robert había cancelado el compromiso. Mamá trató de contactarme algunas veces luego de eso, dejándome mensajes de voz sobre la lealtad familiar y el perdón. Decidí bloquear su número. Me gradué de la escuela secundaria esa primavera con honores. Gracias al fondo universitario que papá había dejado, tenía la libertad de elegir cualquier universidad. Opté por una en el otro extremo del país, tan lejos de mamá como pude. Vendí la casa, había demasiados recuerdos allí, tanto buenos como dolorosos. Con parte del dinero, compré un pequeño apartamento cerca del campus. Desde aquella noche, no he vuelto a hablar con ella. No creo que lo haga jamás. Muchos dicen que el perdón es esencial y que hay que mantener los lazos familiares sin importar las circunstancias. Pero papá me enseñó una lección valiosa: el amor verdadero no impone condiciones, y a veces, el acto más valiente es alejarte de personas tóxicas, incluso si son de tu propia familia.